Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma continúan en su labor por divulgar la importancia del conocimiento de las especies invasoras que tienen presencia en la isla de La Palma y de cómo actuar con su presencia. Vamos a hablar con Daniel Martín, él es educador ambiental, sobre todas estas cuestiones y sobre una colaboración que se va a hacer con un concurso europeo que también va a tener presencia aquí en la isla de La Palma y que tiene que ver con esas plantas invasoras. Daniel, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bueno, Daniel, primero, ¿en qué consiste ese concurso con el que vamos a colaborar desde la reserva? Bueno, es un proyecto europeo en el que participan pues, alrededor de una docena de regiones europeas. En España tenemos Cataluña y Canarias, pero luego también pues, está Viena, está Croacia, en fin, distintas regiones europeas. Entonces, en cada sitio hay pues, colectivos y ciudadanos movilizados para registrar especies invasoras, como si fuera una especie de búsqueda del tesoro en el que pues, bueno, la gente va saliendo al campo y va registrando las especies invasoras que encuentra, ¿no? Y entendemos, Daniel, que para eso tenemos que conocerlas, ¿no? Tenemos que tener cierta formación o conocimiento. Sí, para... en el caso de Canarias, la red de alerta temprana del gobierno de Canarias, que se llama Redexos, ha seleccionado pues, una serie de especies por isla, ¿no? En el caso de La Palma, las que nos afectan, digamos que son 4. ¿Y cuáles son las especies que...? Bueno, pues tenemos... Es variadito el asunto. Tenemos la amapola de California, que es una planta que está ahora mismo en flor y que le sonará mucho sobre todo a la gente del Paso, que es la que ocupa toda la recta Padrón, la rotonda de la gasolinera y demás. Que bueno, que sin dejar de ser bonita, que sin duda lo es, pero bueno, es una especie que cada vez avanza más y que tiene una capacidad de colonizar mucho territorio a costa de las especies nativas, ¿no? Que es un poco la definición de una especie invasora, ¿no? Luego tenemos el plumacho, que es o hierba de la pampa, que es una gramínea. Es lo que uno de los botánicos que colabora con nosotros, Miguel Antonio Padrón, llama el rabogato del Monteverde, es decir, es como si fuera un rabogato, se parece físicamente, solo que en vez de ser de 40-50 centímetros es un bicharraco de 3-4 metros, ¿no? Y que además pues, tiene una afinidad más por las zonas húmedas de la isla, por las zonas del Monteverde y demás. En La Palma lo tenemos casi siempre ajardinado, pero ya estamos viendo que se está empezando a escapar, ¿no? Y tanto la una como la otra son especies catalogadas, son de uso prohibido, lo que pasa es que mucha gente pues, todavía no conoce esa prohibición, ¿no? Luego tenemos lantana camara, que es un arbusto que en La Palma se suele conocer por española o banderita española, que forma como unas bolitas, las flores forman como unas bolitas así, que suelen ser o rojas y amarillas, o amarillas, también hay rosadas, de un montón de colores, que en este caso no es una especie catalogada, no es una especie prohibida, pero es un arbusto que está en la lista de las 100 peores invasoras del mundo y que estamos viendo silvestrado pues, en barrancos de Breña Baja o en el Monteverde de Barlovento, de Garafía, en fin, es una invasora bastante conocida, a la que la legislación de momento no le ha afectado, pero nosotros entendemos que tarde o temprano le va a afectar. Y luego, por último, tenemos Crassula multicava, que es una especie que la gente suele llamar vejequillo o hierba cayera, en fin, es una planta suculenta que la tenemos en este póster que si quieres comentamos luego, que es una planta también con mucha afinidad por las zonas húmedas y demás, es una planta carnosa, suculenta, y que en zonas de Monteverde, tanto de La Palma como de Tenerife, por ejemplo en Anaga, pues ha dado mucho trabajo, se extiende con mucha facilidad y vuelve a rebrotar con mucha facilidad también. Daniel, me gustaría aclarar un par de cuestiones de lo que nos comentas, ¿no? Porque claro, nosotros escuchamos plantas invasoras y seguramente la gran mayoría de los palmeros y las palmeras pensamos en el rabo de gato, que es la que conocemos por excelencia, pero tenemos muchísimas, tenemos incluso esas que son más llamativas, ¿no? Como la amapola, que nos pueden pues llamar la atención y podemos manipularlas y podemos pues extenderlas más allá de lo que ya está. Pero me gustaría aclarar primero el concepto que has dicho antes, ajardinado. ¿Qué significa esa parte? ¿Qué significa que tenemos una planta invasora ajardinada en X zona? Bueno, pues el Ministerio de Transición Ecológica te dice que el Atlas de la flora invasora de España dice que el 40% de las plantas invasoras salen de los jardines.
Es decir, las plantas invasoras por definición son plantas introducidas, en este caso introducidas en La Palma, es decir, no puede haber una planta invasora que sea nativa, que es una confusión bastante común. Y de esas plantas que vienen de fuera pueden venir por distintos motivos, algunas porque están vinculadas a la agricultura, algunas porque vienen las semillas como contaminantes en piensos, por multitud de motivos. El 40%, casi la mitad, vienen de jardín, son plantas que la gente usa como planta ornamental para adornar su jardín. Entonces, cuando decimos que la planta está ajardinada, quiere decir que la planta todavía está en un entorno donde mismo se ha sembrado. Es decir, donde se puso originalmente. Cuando decimos que sea silvestre es que sale de ese entorno controlado y ya empieza a ocupar zonas naturales. Y eso es lo que tratamos de evitar. Y cuando nos encontramos, Daniel, una planta invasora ajardinada, ¿hay algún tipo de actuación, de prevención, etcétera? Porque claro, si la localizamos, es importante tenerla controlada para evitar esa expansión, pero no sé si hay algún tipo de protocolo de actuación en este sentido. Sí, bueno, lo que debería hacer el propietario en cuestión es eliminarla, sobre todo si es una planta catalogada, es decir, de uso prohibido. Ya decíamos antes que la legislación es muy reciente, mucha gente no la conoce todavía, entonces de buena fe puede que tenga esa planta sembrada, incluso desde antes de que entrara en vigor la legislación, o que habiéndola sembrado después no sabe que es una planta prohibida. Entonces lo responsable es eliminar esa planta y también, muy importante, tratar responsablemente esos restos vegetales, porque si los tiramos en cualquier lado lo que estamos haciendo es propagar la planta. Entonces, lo razonable, lo que pedimos que la gente haga es que quite esa planta y que si es una pequeña cantidad de residuos, son muy pocas plantas, que la mezcle con la basura doméstica, porque eso nos va a asegurar que va a la celda de vertido y que es el tratamiento más seguro. Si son una limpieza de jardín más grande, son muchos restos, es una planta muy voluminosa, o un árbol incluso, en ese caso lo que se debería hacer es llevarlo al punto limpio más cercano, ¿vale? Los restos de poda se admiten gratuitamente a los puntos limpios, tanto en el caso de los profesionales como en el caso de los ciudadanos particulares. Daniel, otra de las cuestiones que me gustaría aclarar es la parte de la legislación. Hay algunas plantas que no están contempladas. ¿Cuáles son las condiciones para que se contemple la planta dentro de la legislación, aún sabiendo que es una planta invasora y que está aquí, y por qué todavía no está incluida? Bueno, la legislación siempre va por detrás de la realidad, eso es un hecho. También es verdad que la legislación pues, tiene unas consecuencias, es decir, pues eso, prohibir una planta después de un proceso de análisis de riesgo y de ver que esa planta efectivamente se está comportando como invasora, en este caso en España, ¿no? Que la legislación es de ámbito nacional, ¿no? Entonces se hace un análisis de riesgo y se comprueba si esa planta en ese contexto geográfico en concreto, en este caso el nuestro, se está comportando como invasora. Decíamos antes, la lantana, la banderita española, es una planta que está incluida en las 100 especies invasoras, en las 100 especies más invasoras del mundo, ¿no? Y efectivamente aquí en La Palma estamos comprobando, y en el resto de Canarias también, cómo se está comportando en Canarias como una invasora. Hay otras plantas, por ejemplo, la Spathodea campanulata, el tulipero del Gabón, que la gente de los llanos lo va a conocer porque lleva sembrada en la avenida Enrique Mederos desde mi infancia, que yo recuerde. Esos arbolitos que tienen como unas flores rojas y tal, que también están en la lista de las 100 peores invasoras y sin embargo, en el caso concreto de La Palma o en el caso concreto de Canarias, no consta que se estén asilvestrando por algún motivo, porque la temperatura sea diferente, porque a lo mejor no tiene el bichito que poliniza la planta, porque no le gusta el suelo, por lo que sea. Es una planta que a pesar de ser invasora, muy invasora en otras partes del mundo, en Canarias no se está comportando como tal. Entonces, la legislación acaba afectando a aquellas que, sabiendo que son plantas con potencial invasor, se comprueba que efectivamente se están portando como tales aquí, ¿no? Lo que pasa que, pues lo que decíamos, a veces la legislación no va tan rápido como la realidad. Y luego también pasa otra cosa, que las invasiones biológicas pueden pasar desapercibidas durante 20, 30, 40 años. Es decir, desde que la planta llega hasta que se acostumbra al territorio y se empieza a propagar de forma masiva, no es percibida como un problema. El rabo de gato entró en los años 60 en Canarias. Hasta los años 90 no creo que se percibiera como un problema.
Pero bueno, al final pasa un poco como con las vacunas y las enfermedades, o como con los conatos y los incendios forestales. De lo que nos enteramos es de las enfermedades que se propagan a lo bestia, como el COVID, o de los incendios forestales que son grandísimos. Pero de todos esos conatos que se apagan, o de todas esas enfermedades que las vacunas controlan, no nos enteramos. Probablemente cuando nos enteramos de que una invasión es una invasión, cuando el público general se entera por lo menos, ya está desatada, ya está en una fase muy arriba, ¿no? Nosotros lo que tratamos es de actuar con aquellas que son recién llegadas o que están todavía empezando a invadir. Y con la importancia de la divulgación también, Daniel, porque es esencial, ¿no?, que entre todos colaboremos para evitar la propagación de este tipo de plantas invasoras. Antes de dar un pequeño repaso a este cartel que tenemos por aquí, me gustaría indagar un poquito más en ese concurso. Comentabas que serán esas 4 especies las que se van a utilizar en la isla de La Palma. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo se participa? ¿Cómo funciona? Sí, pues bueno, la participación está basada en una aplicación para móviles que está hecha por el Gobierno de Canarias, ¿no? Y que permite a cualquier persona, si ve una planta o un animal invasor en cualquier lado, le saca una foto. En las plantas es mucho más fácil que en los animales, que normalmente no se dejan fotografiar tan rápido. Pero bueno, si ve una especie invasora, se le saca una foto, esa foto va con las coordenadas del teléfono y le llega al Gobierno de Canarias, y nos llega también, en el caso de las especies de La Palma, nos llega a nosotros también. Eso se evalúa, se comprueba que efectivamente es la planta o el animal que se supone que el ciudadano ha dicho que es, o en caso contrario se identifica. Y si es una actuación que se considere prioritaria, teniendo en cuenta los medios que tenemos, que en el caso nuestro ahora mismo es una sola persona en campo, en el caso del Gobierno de Canarias son 2 personas más, pues dependiendo de lo peligrosa que sea esa invasión, el tamaño que tenga ese foco de invasión, si está cerca de un espacio protegido o no, si está en terreno público o privado, todo eso se evalúa y se decide pues, si ese reporte es lo suficientemente prioritario como para mandar a la cuadrilla. Y en ese caso vamos nosotros y la quitamos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer este fin de semana, que es cuando se celebra este proyecto europeo que se llama Alien BioBlitz, es viernes, sábado y domingo. El viernes vamos a dar un taller de cómo se usa esa aplicación en Finca Amado, en Breña Baja. Ya de paso aprovecho para invitar a las personas que estén interesadas a acudir al taller si quieren, que las inscripciones son en el Ayuntamiento de Breña Baja. Vale. Y durante todo el fin de semana vamos a intentar que todos los que ya tienen la aplicación descargada y saben cómo usarla, con independencia de que hayan participado en el taller o no, pues reporten sobre todo esas 4 especies, las 4 que acabamos de comentar. No quiere decir que por supuesto no puedan reportar otras, pero bueno, vamos a ver en la región de Canarias cuántas logramos reportar entre todos y todas. Es importante, recalco, que quien quiera participar está totalmente abierto, y inscripciones en el Ayuntamiento de Breña Baja, y arrancamos este viernes por la tarde con esa formación. Daniel, además de esas plantas aquí tenemos una enorme variedad que es importante que las conozcamos. También entiendo que a las personas que formen parte del concurso les ayudaremos a identificar sobre todo estas 4 plantas. Pero claro, también tenemos la opción, como bien dices, de pues quizás enviar un reporte de otra que también les puede servir de ayuda, aunque fuera de concurso. Cuéntanos un poco qué es lo que tenemos aquí en este cartel. Bueno, este póster, que está disponible también como PDF en digital en la página web de nuestro proyecto, que es atajatusmatos.lapalmabiosfera.es, cualquier persona se lo puede descargar. Este póster es un póster de especies de jardinería, es decir, de ese 40% de especies invasoras que salen de los jardines, ¿no? Precisamente como la legislación es desconocida y mucha gente no sabe que no se pueden tener en las casas, pues lo que hemos hecho es este soporte para ayudar a la gente a identificarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues como ven, hay una serie de colores y cada color corresponde a una categoría. Pues tenemos los árboles por aquí, los arbustos pequeños, arbustos grandes, helechos, etcétera, ¿no? Es una clave fotográfica, casi todas las plantas tienen una fotografía que hemos intentado que sea lo más identificativa posible, y luego está tanto el nombre común o nombre popular como el nombre científico. Y luego los iconitos estos que se ven aquí debajo son lo que indica en qué categoría está la planta, si está prohibida en Canarias o prohibida en toda España, o en el caso de las que no están prohibidas, si están desaconsejadas, ¿no? Eso es un poco lo que pretendemos con este póster.
Este póster ya lo hemos repartido a las agencias de extensión agraria, hemos empezado también a visitar viveros y a dárselo a conocer. Y luego también pues pretendemos seguir repartiéndolo pues, por todas las tiendas que venden planta viva, teniendo en cuenta que, bueno, que ese tipo de tiendas, en el caso concreto de La Palma, pues son empresas que venden piensos, que venden material de ferretería y que luego también venden plantas. Entonces, bueno, pues vamos a intentar poco a poco irlo repartiendo por toda la isla, ¿no? Y importante, Daniel, tener todo este conocimiento y también, como comentas, por ejemplo, que le demos esta herramienta a aquellos establecimientos que se encarguen de vender plantas, etcétera, pues para tener ese cuidado, y también los particulares, ¿no? Nosotros sí detectamos en nuestro jardín, en nuestro entorno, en nuestra huerta, etcétera, un tipo de plantas como esta. Lo suyo es que nos pongamos en contacto, ¿no?, con la Reserva de la Biosfera. Si la pueden eliminar ellos mismos, pues mejor, porque es lo que decíamos, tenemos 2 personas de apoyo del Gobierno de Canarias que vienen periódicamente y una persona más. Entonces, claro, no podemos atender todos los jardines privados de la isla, no podríamos sacar todas las plantas invasoras que la gente nos reporte. Lo ideal es sacarla cada uno con sus medios. ¿Y cómo es la forma Ahora de bien, hacerlo? si fuera una actuación muy difícil o no tuviera los medios, lo que sea, pues se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros por lo menos estudiamos el caso. No digo que podamos intervenir siempre, pero por lo menos estudiarlo sí lo estudiamos, ¿no? Perdona, ¿me decías? ¿Cómo es el proceso más correcto para manipular la planta invasora, para eliminarla, para quitarla? Bueno, es que depende mucho Claro. del tipo de planta. Hay algunas plantas que lo importante es siempre retirar lo primero, la parte reproductiva de la planta. Si tiene semillas, flores, vainas, ese tipo de cosas, eso es lo primero que tenemos que cuidar de quitar. Con cuidado que no se nos caiga nada al Sí, suelo. y luego depende mucho de la planta. En algunos casos hay que retirarla completa, en otros se puede, si es un árbol, se puede anillar, hacerle un corte alrededor de la base para que se seque, depende de la planta. En el caso de las que hemos nombrado, de las 4 que hemos nombrado, de la lantana, del plumacho, de la amapola de California y de la crásula multicava, se pueden eliminar completas. En principio no supone un gran inconveniente. La más problemática es el plumacho porque es una planta muy grande y muy voluminosa que genera mucho residuo. Es decir, en ese caso, a no ser que el plumacho sea muy joven, muy pequeño, lo normal es que esa planta acabe en el punto limpio simplemente por la cantidad de residuos que genera, ¿no? No es fácil que un propietario particular pues, pueda tratar esos residuos por su cuenta, ¿no? Sí que me gustaría aclarar que, claro, las plantas invasoras son muchas, solo en este póster tenemos 50. Yo te puedo asegurar que no me conozco las 50, ni mucho menos las que no están en el póster. Pero sí que digamos que tenemos que tener una cultura de la prevención. Es decir, yo no me tengo por qué conocer todas las plantas invasoras y de luego un ciudadano particular tampoco. Pero si yo planto una plantita aquí y el día de mañana está 20 metros más allá y el mes que viene ya saltó a la calle y el siguiente está en el terreno del vecino, eso va a ser una planta invasora con toda probabilidad. Entonces, si empezamos a ver ese tipo de comportamientos en las plantas que tenemos en nuestro jardín, pues Claro. lo ideal es quitarlas, porque llega un momento que se nos van a descontrolar y luego acaban siendo un problema para los propios propietarios de los jardines. Por ejemplo, el plumacho, la cortaderia, como nosotros llamamos, la hierba de la pampa, es una planta, como hemos dicho, muy voluminosa, muy potente, muy alta y tal. Y es muy llamativa, entonces cuando la planta está, digamos, controlada, que no es muy grande y tal, pues puede tener un cierto sentido estético. Y es bonita, no lo puedo Sí, negar. es que hay plantas muy bonitas, hay que decirlo, por eso es importante conocerlas. Pero es una planta que, digamos, ha ido pasando de moda porque al ser una planta precisamente que genera tantos residuos, que las hojas cortan, que tiene unas raíces muy potentes que acaban agrietando las paredes o incluso tirándolas, la gente llega a un momento que está hasta las narices de la planta y la quiere eliminar. Entonces, este tipo de cosas a veces pasan, ¿no? Que las plantas a veces son percibidas de una manera y a medida que pasa el tiempo son percibidas de otra. Yo lo que haría es, primero porque es una obligación legal,
eliminar esa planta, pero también porque nos vamos a evitar problemas. Pues ya conocemos un poquito más de la divulgación, de la importancia de conocer las plantas invasoras y actividades como esta, como este concurso que tenemos este fin de semana, que insistimos, animamos a quienes quieran formar parte de todo esto, a quienes quieran también aprender un poquito más sobre estas cuestiones, a que se animen a formar parte de esta actividad. Daniel Martín, muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más sobre esta cuestión tan importante para nosotros, para nuestro entorno, para nuestra isla, y estamos seguros de que seguiremos aprendiendo muchísimo más de la mano de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.